contar algunos mitos, algunas creencias en las que... un momento. Voy a poner el cronómetro, que siempre me paso de hora, para ajustarme a la hora. Pues lo que estaba diciendo, por lo general se cree que es una fiesta americana, que esto es de origen americano, porque claro, ahora profundizaremos en ello, y el cine americano es el que ha inculcado un poco, se ha apoderado de esta fiesta, pero por lo general lo vamos a ver, es una fiesta europea completamente, y bueno, los orígenes se remontan... Los orígenes nos tenemos que remontar al 1200 a.C., entre el 1200 y el 400 estaríamos hablando de la Edad del Hierro, tanto la Edad del Hierro 1 como 2, bueno, pero sin entrar en tecnicismo. Nos ubicamos cronológicamente en el norte de Europa, Irlanda, Inglaterra, todo el norte de Europa, Holanda, etc. Todo tiene un origen que está muy vinculado a la naturaleza. A naturaleza, y esto simplemente es un cambio de ciclo, pero un cambio de ciclo ambientado o concebido desde la mitología también, es decir, a los efectos de la naturaleza que hemos visto, por desgracia, recientemente, lo desastrosos que son los efectos de la naturaleza, como las lluvias que recientemente pues, hemos sufrido, y entonces, pues, esos lo tenían que humanizar, es decir, se creaba una serie de divinidades, tanto sea... el frío, la luz, etcétera, con las que se personificaba una acción, etcétera. El origen de esta fiesta se engloba dentro, nos centramos, entre todo lo que he comentado, en Irlanda. Nos vamos a ir a Irlanda, y en Irlanda pues se celebraban 4 fiestas por lo general, que, bueno, una es Samhain, otra está aquí, Imbolc, Beltane y Lughnasadh. Lughnasadh es importante también porque Lugh era el dios de la luz. Entonces es importante el dios, digamos, dentro del sincretismo que hay, pues no voy a entrar para no extenderme, el dios sol en todas las culturas, pues la denominación que tenía en Irlanda, pues Lugh. Y Lugh está muy presente en el Samhain. En Samhain se le conmemoraba el cambio de cosecha, el fin de la cosecha, la llegada del invierno, las sombras que trae el invierno, que se carga todo, ¿no? El frío, ¿no? Que tienen que estar uno ya pues encerrado, sin salir, con el miedo. Pues yo he estado en Irlanda y realmente allí todo el día y noche es un día gris. Allí no hay pocos días, raramente se ven las estrellas. Así que, bueno, y seguro que muchos de ustedes habéis viajado también y veis que el clima es adverso en aquel momento. Pues imaginaros hace 3.500 años, 3.200 años, pues las connotaciones negativas, ¿no? Provocaban naufragios, todas las calamidades de la situación. Bueno, esta fiesta, una de las cosas importantes era que encendían hogueras porque creían que este día en concreto, el 1 de noviembre, que con respecto a la fecha también lo vamos a mencionar, el 1 de noviembre lo marcaba por ser ese solsticio de invierno, por ser el día más fino del año en el que el velo respecto al otro lado pues se caía, es decir, se hacía más estrecho y podían pasar unos desde el otro lado hasta nosotros y nosotros pues también podían pasar hacia el otro lado. Es decir, una puerta dimensional que se abría espiritualmente en aquellos momentos, entendiendo las concepciones religiosas del momento. Ellos concebían que tanto los espíritus, ¿no? como las personas fallecidas pues venían a vernos, pero en esa puerta que se abría durante el día pues entraban demonios, entraban brujas, hadas, otros tipos de seres, y no todos eran buenos. Y eso conlleva un poco a la mitología que se forma en torno a esta fiesta. ¿Cómo era en el origen? ¿Cómo era esta celebración? Bueno, pues la celebración en origen iban a los grandes túmulos funerarios como este, ¿no? Aquí hay un par de ellos de ejemplos. Estos túmulos, y se concentraba alrededor de los túmulos, pues todo el pueblo, ¿no? Hay un zumbido, no sé si lo oís, no sé el acople. Bueno, pues todo el pueblo se concentraba afuera de un cementerio, ¿no? Digamos la necrópolis de los pueblos celtas. Eso es una tradición también, ha llegado a nosotros. Nosotros vamos el día de
este día pues vamos a ver a nuestros difuntos que descansan allí. Es curioso, esa tradición la mantenemos, porque en estos días previos a esta fiesta he estado escuchando y viendo noticias de no celebréis Halloween, que no es cristiano, no celebréis Halloween. Y volvemos a lo mismo, no saben el origen de Halloween. Estamos hablando de una fiesta que el cristianismo la cogió como suya también. Es decir, no estamos hablando de una americanada, entre comillas, sino estamos hablando de un sincretismo que hay para celebrar el Día de Todos los Santos. Por lo tanto, las connotaciones que tienen o que la gente han filtrado en internet de no celebra Halloween que es pagano, pues no. Entonces, pues nada, es lo que buscaban aquí al principio, ¿no? Buscaban esa protección de esos seres que venían. Y nosotros lo hemos mantenido de alguna forma en el recuerdo. Mira, aquí tenemos lo que os comentaba, tanto pues, Roma, en este caso, lo sincretizaban. Y esas fiestas las pasaron a mayo, es decir, de noviembre la pasaban a mayo. En una de esas fiestas, por ejemplo, las Lemuralias, que era la fiesta de los lemures. Cuando una persona fallecía, su alma se dividía en el mundo romano, es decir, en el mundo egipcio también, es muy curioso. En el mundo romano se dividía en dos, en un ser de luz y en una sombra. Sí se enfadaba, es decir, la sombra se convertía en esos lemures que digamos que eran seres oscuros. Pero fijaros, estamos hablando de ahora mismo aquí, pues de 2000 años de antigüedad, en el que alguien que escribió eso no se lo inventó de la nada. Porque si hay eventos donde se graban sombras, donde se investigan el mundo de lo espiritual y se graban sombras, pues evidentemente algo tuvieron que ver en aquel momento para determinar que esas sombras, esas energías oscuras, como los romanos lo decían, pues se personificaban en una acción. Y esa acción, por lo general, era mala si era una sombra. Esos lemures enfadados, esa parte del alma enfadada, era mala y oscura, pues, si no consigue su objetivo. O si la persona había sido asesinada, o si la persona no había sido enterrada correctamente. Los romanos eran muy estrictos para eso. Sin embargo, se celebraba el 13 de mayo. En mayo también, en otras ocasiones, por ejemplo, esa fiesta tradicional romana, cuando se creaba una ciudad romana, se establecía, ya Vitruvio lo dejó plasmado, el centro de la ciudad, el ombligo del mundo, el mundus. El mundus se trazaba lo que es un perímetro sagrado, el pomerio, por el cual no se podía cruzar nadie. Es decir, todo el que saltase ese pomerio, que era un surco, el surcus primigenio, que lo hacía un arado con dos bueyes, uno dorado, otro blanco. Si lo saltaba simbólicamente era penado con pena de muerte, valga la redundancia. El ejemplo más claro de ese crimen lo tenemos en Rómulo y Remo, ¿no? Los fundadores míticos de Roma. Rómulo se carga a Remo porque cruzó el surcus primigenio. El surcus primigenio, marcado por el mundus, se abría unas 4 veces al año, precisamente en los meses de hecho, agosto, octubre y noviembre. Qué casualidad, junto a mayo son 4 momentos en los que el velo se hace más estrecho, el velo entre los dos mundos se hace más estrecho. Curiosamente, todo vinculado con lo sagrado. Como decía, el cristianismo lo adopta, por lo tanto ya no es pagano, ya el cristianismo lo adopta. Lo hace oficial y lo vuelve a poner de mayo, lo vuelve a poner a noviembre, por ejemplo, como hace el Papa Gregorio Magno. El término que induce a la confusión es Halloween, ¿no? Pero sin embargo, ¿de dónde viene Halloween? No es una traducción que en términos es la transcripción al inglés que significa All Hallows Eve, que es víspera de todos los santos. Y eso de ahí viene Samhain, ¿no? Hallows Eve. Es curioso, Halloween. Bueno, pues el sincretismo y la traducción pues mantiene mucha la cacofonía de esto. ¿Qué es lo que pasa y por qué llegó a América, ¿no? Llegó a América por esa emigración irlandesa del siglo XIX, por la hambruna, etcétera. Creo que el país se quedó con 8 millones de habitantes. Irlanda se fueron a la tierra prometida, ¿no? A América, y se llevaron evidentemente todas las fiestas, que al ser pues una gran población adoptaba, los americanos adoptaron la fiesta como suya. Por ejemplo, ¿se celebra en otros lugares? Pues sí, aquí en el judaísmo lo celebra como la fiesta Yom Kippur. Es decir, no celebra Halloween en sí, pero sí celebra
otra fiesta que es similar, que es igual, cámbiale la denominación, ¿no? El nombre, la terminología le cambia. Pero cuando están los judíos en América, comienzan a celebrar Halloween. Es decir, lo aceptan, ¿no? Los musulmanes no lo celebran, los hindúes, pues el sincretismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí, igual que tenemos el calendario chino, que no se corresponde con el nuestro, pues aquí lo celebran en septiembre en el mundo hindú. Y lo que os decía, el tema del cine, el cine ha hecho mucho daño, entre comillas, ¿no? Porque el cine es la herramienta más grande del mundo para controlar a las masas, ya sea para bien o para mal, está manipulando de alguna forma, adoctrinando, ¿no? Y nos adoctrina en este caso con unas creencias de fiestas que son suyas, que hay que venerar unos monstruos suyos, monstruos que vienen de Rumanía y lo exportan también a América y después ya se salen en América, ¿no? Pues eso, el cine ha hecho mucho daño. Curiosamente, el tema de la calabaza igual. Allí en América, pues ese día pues se intenta hacer mercado, ¿no? El mercado con todo. Bueno, pues aquí voy a ir un poco rápido para adaptarme al tiempo. Esta hoguera, bueno, el tema de los gatos negros es curioso porque entre todos los seres mitológicos que traspasaban este velo, tenían que tener cuidado los espíritus inocentes que iban a ver a sus familiares, aquellos espíritus que no tenían nada malo, pues si se cruzaban con un gato, el gato podía atravesar y llevarse, o sea, podía agarrar a ese espíritu y llevárselo y lo hacían vagabundear, lo hacían errar por toda la eternidad. Es una tradición que por eso se vincula gato negro al tema de las brujas. A veces dice que las brujas, con el tema de las hogueras, estaba vinculado a ese Samhain primitivo, a ese hechizo, temas de... Pero eso sería también un tema más importante a tratar en otra conferencia. Bueno, ¿por qué las calabazas, no? Bueno, las calabazas en realidad eran otro tipo de hortalizas las que se vaciaban y se rellenaban de esa luz. Esa luz que era la que se hacían frente a la necrópolis, frente al túmulo, la hoguera que se hacía, pues cogía un poco y se le daba al pueblo un poco de luz, encendía esas para que llegasen a casa. ¿Qué es lo que simbolizaba? Simbolizaba la lucha de la luz con la oscuridad. Es decir, y todo tenía que estar personificado, es decir, un héroe que estaba condenado a la tierra, que es Jack, ¿no? Las linternas de Jack son el origen de esas calabazas vaciadas y rellenas con luz. Jack es un héroe de la mitología irlandesa en el que estaba condenado a vagar por la tierra, pero siendo bueno, luchando contra los demonios, contra la sombra, mediante luces y posteriormente los símbolos sagrados, como las cruces posteriormente con el cristianismo, nuevamente el sincretismo. El tema de los disfraces es muy curioso porque la mentalidad del momento decía, no, es que como van a entrar todos los seres de malignos, demonios, sombras, pues nosotros nos tenemos que disfrazar igual que ellos para ocultarnos y que nos confunda con uno de ellos, mientras volvemos a casa. Una fiesta que duraba 3 días. Entonces, mientras volvemos a casa, se ponían sábanas, se hacían los ojos para poder ver, se maquillaban. Lo que vemos aquí abajo ya es reciente, es del siglo XIX, pero en lo que era la antigüedad, pues se ponían cráneos de animales, como de caballo, por ejemplo, y mientras iban a casa, pues intentaban en su mentalidad de eludir a esos fantasmas, esas sombras, esos demonios que por el camino estaban y sabían que se había abierto ese velo. También hemos heredado nosotros el tema de truco-trato, ¿no? Que se ven mucho en las películas, nuevamente citando al cine. Por lo general se pedía a las personas más pobres, en vísperas de la fiesta, durante la fiesta también, durante el día, se pedían unos pasteles del alma, todo vinculado, ¿no? al tema espiritual, ¿no? Y si se lo daban, pues decían, bueno, te hago una canción, una dedicatoria, una plegaria bondadosa, pero si no, te hago una maldición, lo típico que se ha dicho siempre, ¿no? Pues que en la actualidad pues se traduce como le tiramos huevos, etcétera, ¿no? Te mancho la casa, te tiro pintura, ¿no? Pues antes la mentalidad del momento era, pues que ahora vengan aquí todos esos demonios que están por la calle y van a venir a tu casa, ¿no? Si no me dan nada, ¿no? Porque esto es para las personas más pobres, ¿no? Es curioso, y eso se ha mantenido también en el tiempo, pues nada. Eso es lo que he comentado antes, los primeros disfraces, esas cabezas de caballo, sábana y tal, ¿no? Es curioso. Durante esta fiesta, pues
no solo era venerar al difunto y protegerse de esos seres malvados que entraban, sino se realizaban adivinaciones, contaban historias esas legendarias, de esa mitología, la biografía, que cuando yo empecé a investigar sobre esto, la biografía es bastante extensa, es para hacer 2 o 3 libros al respecto, bastante extensa, que habla pues de numerosos pasajes de héroes, de ataques, por ejemplo, Grendel, que es un demonio que atormentaba a los que no les gustaba, es un demonio de Dinamarca también, manteniendo un símil, un paralelo con este tipo de fiestas, pues lo que hacía era atormentar a la gente que hacía estas fiestas precisamente. Y ya vino Beowulf y luchó contra él y mató al demonio y mató a la madre. Entonces, claro, siempre con ese trasfondo del héroe que lucha con la luz, ¿no? Con ese dios Lug, ¿no? También. En estos momentos, pues, era bastante curioso porque había una tregua, se paralizaba la guerra, había juicios especiales, se investían reyes de los que estaban pendientes, ¿no? De padre a hijo, etcétera. Era el momento clave, era el momento ideal para estos tratos especiales, tratos comerciales, etcétera. Todo amparado de que si hacían algo mal, les podía caer todo el otro lado, el otro mundo, pues se lo podía, todo el maligno, ¿no? Todas las sombras, todos los demonios podían recaer sobre esto. Entonces por eso se respetaba bastante. Bueno, pues lo comentado, ¿no? Esta es otra de las leyendas que es muy curioso. Nuevamente hay que tener en cuenta ese sincretismo que hay entre todas las religiones, porque habla de una guerra celestial entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la dualidad. Y no solo la encontramos aquí, la encontramos en Japón, con el tema de Susanoo expulsado del cielo, etcétera, luchando con su hermana Amaterasu y después portando a la Amaterasu, sacándola de la oscuridad. Pero aquí es lo mismo, también lo encontramos esas luchas celestiales que dice que hay. Y, sin ir más lejos, en la concepción judeocristiana también la tenemos. Luego, no tenemos que concebir que esto es una fiesta pagana. Eso es que quede en la conciencia de todo el mundo considerar eso o no. Si nosotros, desde el punto de vista histórico, tenemos que acudir a las fuentes, testimonios, bueno, dibujos de ilustraciones antiguas, de textos, donde pues, prácticamente estamos viendo que de cultura en cultura, siglo a siglo, se está transmitiendo lo mismo, es decir, está metiendo lo mismo con distintos nombres. Claro. Y dentro de ello pues estaba el tema del simbolismo. Números muy importantes que encontramos en Irlanda, por ejemplo, el 7 y el 9, por ejemplo, el 12 también, pero lo encontramos en Grecia también, prácticamente por la misma época, pues estamos hablando del hierro 1, ¿no? Es decir, esto más o menos se mantiene hasta el 400, pues antes de Cristo, pues 600 antes de Cristo, nos encontramos con el Oinocoide de Taglatela, en el que se representa precisamente esto con unos laberintos, unos círculos, unas espirales, con el número 7 muy presente y el número 12 muy presente, que simbolizaba el número 7, por ejemplo, en la concepción antigua, los 7 planetas conocidos del momento, los 7 colores conocidos del momento, las 7 notas musicales, los 7 cuerpos de los sigurats sumerios. Bueno, era tan simbólico, era mágico, simbolizaba la eternidad también. El número 8 en Egipto es curioso porque el Oinocoide de Taglatela, una investigación que yo realicé, tiene 7 pasadizos pero con 8 paredes, el laberinto. Vinculado nuevamente a lo mismo, a un centro, ese mundus romano, ese centro que en la tradición griega cogió etrusca y griega, pues meten a un ser diabólico, es decir, a una sombra, un demonio. Y posteriormente, ¿quién fue? ¿No? Pues el Minotauro, que estaba en el centro del laberinto, es curioso. Y posteriormente, ¿quién sería en época cristiana ya? ¿Quién sería? Pues el demonio. Y curiosamente, ¿quién es el que escapa de estos círculos concéntricos? El héroe, el semidios. Y en la época cristiana, Jesucristo con la resurrección. Es decir, estamos viendo un sincretismo muy curioso, muy vinculado a esta fiesta, que tiene un nexo en común, es todo el simbolismo, todo. Nosotros mantenemos la luz encendida para llegar a nuestras casas, si no nos vemos, ¿no? Evidentemente. Y bueno, ahora una cosa antes de terminar es que mucha gente confunde el día de hoy con el día de mañana. El día de hoy, Día de Todos los Santos, difuntos. El día de mañana, Día de los Muertos, o sea, de los difuntos, perdón.
Entonces, pero son dos fiestas distintas, pero nos mantenemos un poco así y también viene cronológicamente nos podemos alejar en el tiempo en el 3000, 3500, hace 3500 años. Qué casualidad, ¿no? Vemos que la fiesta de mañana, también vinculada al mundo celta y vinculada también, por otro lado, que de la que hablaré en otra ocasión, pero muy resumidamente, la localizamos en Mesopotamia, la localizamos en Egipto, curiosamente la localizamos en el mundo egeo, en el mundo clásico griego y después en el mundo de la órbita romana. Y llega a nosotros y se sincretiza, ¿no? Qué casualidad. Eso daría para otra conferencia. Y nada, esto es todo. Y si tenéis alguna pregunta, pues nada, muchas gracias por asistir. Ah, bien, sí. Bueno, sí, lo he comentado. Mediante la inmigración por culpa de las hambrunas de Irlanda, es decir, las hambrunas que sufre el país de Irlanda, emigran a la tierra prometida durante el siglo XIX. Emigran 8 millones de personas, quedan otros 8, un país de unos 16, se quedan otros 8 millones de personas y trasladan todas las creencias, evidentemente lo trasladan toda su parafernalia, sus ritos y después pues se sincretiza en Estados Unidos. Estados Unidos se hace una fiesta tan nacional que la exportan, claro, la exportan. Entonces nos ha llegado a nuestros días el origen de Halloween como si fuese una fiesta americana, pero el trasfondo, si nos remontamos más atrás, es europea, es nuestra prácticamente. Nosotros tenemos raíces celtas. De hecho, cuando el ejemplo más claro es Galicia, que prácticamente podemos ver mitología, por ejemplo, con el tema de vampiros, con las lamias, en Asturias, las moiras, entonces, claro, pero previo, mucho antes, a la época romana, cuando estábamos aquí, los turdetanos llegan hasta Utrera, precisamente, en una investigación mía, a Salpenza, llega esa oleada, ese rama de los celtas mezclado ya con los íberos. Celtíberos, que lo tenemos aquí, precisamente se han hecho estudios genéticos en Salpenza y todo este valle de Guadalquivir con origen celta. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, la tradición más gótica, digamos, se queda en el norte, ya después se va reformando, se va mezclando de tantas culturas y se va, digamos, quedando a la historia prácticamente que nos ha llegado a nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. No me he pasado en el tiempo.